Muy buenas noches, señores. Vamos a iniciar este pequeño webinar acerca del curso en puertas de lectura e interpretación de planos PNID en su primer módulo y en su segundo módulo, elaboración de PNIDs con software inteligente. Me presento, soy el ingeniero Samir Suárez. Actualmente soy ingeniero de proyectos en una empresa Oil and Gas. Tengo más de 10 años de experiencia en diseño de facilidades industriales, eh, montaje, puesta en marcha y también tengo experiencia en lo que es inspección tanto de recipientes a presión, tanques de almacenamiento y sistemas de tuberías. Bueno, según los códigos respectivos. Soy inspector certificado de dispositivos de alivio de presión según la National Board, inspector certificado de calderas pirotubulares según la National Board, inspector tintas nivel 2, partículas magnetizables nivel 2, ultrasonido nivel 2 y leak testing o lo que serían las famosas pruebas hidrostáticas nivel 2 por la ASNT. Bueno, con eso vamos a iniciar este webinar. Entonces, aquí tengo un pequeño esquema que pueden ver, que es una representación del flujo de trabajo típico que llegamos a tener en el diseño de las diferentes facilidades industriales. Obviamente, tomando en cuenta las diferentes etapas del diseño. Podemos ver lo que es el modelado, por decirlo así, 2D, que representa lo que es el PNID, y el modelado 3D, donde tenemos nuestro modelo principal, tenemos el modelado del sistema de tuberías, tenemos el modelado de los equipos de proceso, tenemos el modelado de las diferentes estructuras, obviamente las curvas de nivel, el modelado de las fundaciones, el modelado prácticamente hasta el topográfico del área de trabajo, se tienen esta clase de facilidades. Como resultado de este modelado, porque el modelo 3D como tal es prácticamente para que los diferentes ingenieros, incluyendo el cliente, puedan ver, uno, el avance, el desarrollo de la ingeniería, y una vez que se esté haciendo eh, el armado como tal de esta maqueta, piping, equipment, structure, se puede ver hasta las diferentes colisiones entre cada una de las diferentes disciplinas. Y esto obviamente nos va a llevar a una siguiente etapa de revisión, corrección, hasta tener los planos de construcción. ¿Y cuáles son nuestros planos de construcción? Del sistema de tuberías serán los isométricos, de los equipos de proceso, los planos de construcción de los equipos, de las estructuras, los planos de construcción de las estructuras y de este 3D principal, los planos de implantación, los planos generales, planos layout, K-plan, plot plan, etcétera. Y seguramente por disciplina, disciplina mecánica, piping, eléctrica, instrumentación, civil, estructuras, los diferentes típicos de construcción que se tienen asociados a cada una de estas disciplinas. En un siguiente nivel, esto se puede organizar con el software para poder hacer una planificación, revisión de modelos y obviamente una presentación completa de estas facilidades. Y seguramente muchos de ustedes tienen experiencia en las diferentes etapas, ya sea la ingeniería, ya sea la construcción, el montaje, la puesta en marcha, todo lo que es precomisionado, comisionado, etcétera. Sin embargo, todo este trabajo inicia en el desarrollo del PNID. Acá podemos ver un par de PNIDs. Estas son solamente pequeñas áreas ¿eh? Donde podemos nosotros
Tiene un resumen de los diferentes equipos, los diferentes instrumentos, las tuberías que se conectan entre cada uno, los límites de aire, etcétera, que nos permiten, que nos permiten esquematizar las diferentes disciplinas principales, en este caso procesos, mecánica y piping. Y una vez que nosotros ya tenemos una implantación general, entra la disciplina de instrumentación y control. Resultado de esta elaboración, nosotros tenemos unos documentos generales principales, que son la lista de válvulas, la lista de líneas, la lista de instrumentos, la lista de equipos. Estos documentos, que son bastante importantes para el desarrollo del proyecto, son resultado de la elaboración del PNID. Ahora, muchos dirán, bueno, el PNID solamente se utiliza o se exige más en el rubro oil and gas, o que es el lugar donde es la principal aplicación del PNID. Sin embargo, esa no es la realidad. Sí, efectivamente, los proyectos oil and gas, las empresas del área o del rubro oil and gas, son los que exigen principalmente toda la documentación con los diferentes detalles necesarios, pero no se limita a una aplicación en el rubro oil and gas. El objetivo de este PNID es representar toda una facilidad completa, pero sin tener que yo estar con la computadora, con la tablet, tratando de ver si realmente yo me encuentro en este punto. De modo de que yo tenga, ¿sí?, el modelo 3D completo de una facilidad y yo me tenga que ubicar en este punto o en esta estructura para tratar de ver cuál es la entrada de hombre de este tanque, qué instrumento se tiene acá, qué tipo de comunicación se tiene, qué diámetro de tubería es, qué tipo de válvula es. Vámonos acá. Acá. Acá estando sobre la estructura de acceso del equipo, tratar de verificar qué tipo de válvula de alivio es, cuál es el set de calibración de la válvula, cuáles son los materiales involucrados, dónde se está cambiando la clase de cada uno de los sistemas de tuberías. Porque obviamente en el modelo 3D, acá, como se puede ver, y estando en la facilidad ya construida, yo voy a poder, si es que es necesario, hasta medir. Si está la línea aislada, seguramente voy a tener diferentes problemas. Si no tengo un acceso adecuado de la misma forma. Entonces, para nosotros, un primer Guillermo. acercamiento a a esta facilidad es el PNID. El PNID prácticamente me va a resumir toda esta instalación tal como se encuentra con los diferentes detalles de instrumentos, de tuberías, de equipos, etcétera. Me lo va a resumir para que yo, como operador, como ingeniero, ya sea de mantenimiento, de proyectos, de inspección, etcétera, pueda tener acceso a la información que de otra manera yo tendría que venir acá, al modelo 3D me refiero, y properties. Ahí tenemos. Y acá tengo las diferentes propiedades del equipo. Tubería de 10 pulgadas, el material, etcétera. Pero esta información yo la puedo tener de fácil acceso teniendo el PNID. Entonces, acá nosotros podemos ver una utilidad principal del PNID y esa es el que yo tengo un acceso a un gran volumen de información
sin la necesidad de que yo necesariamente vaya a tener que tomar medidas, vaya a tener que tratar de adivinar si es una clase de tubería. Acá podemos ver, por ejemplo, acá hay un cambio de clase. Y este cambio de clase, vamos acá, esto es tubería de polietileno, HDPE. Y estoy cambiando acá a una tubería de acero al carbón, donde las conexiones, me está explicando acá, son de tipo ranurado, las famosas Vitaulic, ¿no? Pero Vitaulic es el proveedor, no es el tipo de conexión. Entonces, miren la gran cantidad de información que yo puedo llegar a tener con un solo documento, sin la necesidad de tener acceso a un modelo 3D, sin la necesidad de ir a planta necesariamente para poder verificar hasta medidas. Sin embargo, ¿no? Los diámetros, las capacidades, las presiones set, etcétera, todo esto es resultado de una ingeniería preliminar aún que se esquematiza en los diferentes documentos asociados, que serían memorias de cálculo netamente del área de proceso, balances de masa, balances de energía, incluso el cálculo de los espesores de las tuberías, la memoria de cálculo de las válvulas de alivio, etcétera, están basados prácticamente en los documentos que la disciplina de procesos llega a desarrollar. Ahora, permítanme un momento, vamos a abrir un PNID para poder justamente ejemplificar esto. Ahora, bueno, señores, esta es un PNID de una facilidad, de una planta de tratamiento de aguas residuales, sección pretratamiento. Esta facilidad se encuentra en Aruba. Como ustedes saben, las facilidades de tratamiento de aguas, ya sean industriales, residuales, efluentes, estaciones de bombeo, aducciones, etcétera, están más relacionadas con la disciplina civil, con la construcción civil como tal, donde las disciplinas o los ingenieros mecánicos, los ingenieros químicos, eléctricos, instrumentación, tienen hasta un papel en teoría menos importante. Sin embargo, al igual que en una facilidad, eh, por ejemplo, de una facilidad terminal, que actualmente debido a la coyuntura se tienen problemas con el abastecimiento de combustible, desde esas facilidades terminales tienen que estar incluidos
ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, ingenieros eléctricos, ingenieros de instrumentación, porque gracias a esta integración mecánica, piping, eléctrica, procesos y civil, se llega a tener una facilidad completa, que el papel de cada uno de los ingenieros sea más o menos importante, no tiene nada que ver con el desarrollo de la documentación de ingeniería, ya que cada uno de los individuos aporta lo necesario dentro de su disciplina. Es decir, por ejemplo, en una facilidad de este tipo de tratamiento de aguas, el ingeniero de procesos ya no es un químico, es un ingeniero civil con la especialización correspondiente. En una facilidad de oil and gas, seguramente es el ingeniero petrolero, el ingeniero químico, petroquímico. En una facilidad de bebidas y alimentos, seguramente el ingeniero en alimentos, ¿no? Entonces, el rol del proceso va a ser asumido por el especialista correspondiente, que no necesariamente o siempre va a ser un ingeniero químico, un ingeniero petroquímico o similar. Entonces, acá podemos ver, ¿no? Miren, de forma simplificada, yo tengo una cámara, una estación de bombas, tengo unas bombas sumergibles, tengo unos canales, un canal existente, un canal nuevo. Estos son unos equipos que nos permiten, se llaman rejas, ¿ya? Rejas, y prácticamente son como tamices. Lo que van a hacer es detener los elementos sólidos que tenga el agua. En una siguiente sección tengo un equipo de tratamiento bastante interesante, donde se tiene un tanque decantador de arena, se tienen tornillos de transporte, tornillos desarenadores, se tiene una reja de finos, esta es una reja de finos, y ahí se tienen diferentes instrumentos. Estos elementos que ustedes ven con la simbología HS, LIRC, LIR, LIT, esos elementos son instrumentos que tienen diferentes tipos de señales. Acá podemos ver estos otros elementos, estos son válvulas. ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos una estación de soplado, otros instrumentos. Obviamente, el objetivo de cada uno de estos instrumentos, de cada uno de estos equipos, está relacionado completamente con el proceso. Tengo sistemas, se está conectando este canal con el equipo a través de tuberías, y aquí tengo otras válvulas. Cada uno de estos elementos, los cuales están eh, representados en el PNID, tienen diferentes representaciones que nosotros podemos llegar a elaborar, obviamente con un archivo CAD. Seguramente acá tenemos varios usuarios de AutoCAD más o menos avanzados y muchos dirán, "Pero yo puedo hacerlo eso en AutoCAD. Tengo una biblioteca de bloques y empiezo a armar todo este documento. Y se empieza a armar, empiezo a codificar uno por uno, etcétera. Esto es un pequeño PNID. La planta de carbonato de litio, por ejemplo, tenía alrededor de 102 hojas, toda la facilidad. Entonces, imagínense, en una facilidad pequeña, yo puedo hacer incluso así, con bloques de AutoCAD 2D, sin problemas. Pero facilidades más grandes me van a llevar a tener instrumentos, por lo menos 1500 instrumentos. Bombas. En la planta de carbonato de litio teníamos 620 bombas en toda la facilidad. Tanques, de la misma forma, equipos de procesos, recipientes, etcétera. Líneas, teníamos más de 1500 líneas en la lista de líneas. Obviamente diferentes materiales, diferentes condiciones de proceso, etcétera. Entonces, mientras más grande se vuelve la facilidad, la necesidad de utilizar un software enfocado en el desarrollo de PNIDs también se ve necesario.
Porque si es un software inteligente, toda la información que yo voy a ir incluyendo, todos los datos que yo voy a cargar en este software, después lo voy a poder extraer, porque el objetivo es ese. Hay diferentes normativas para la representación de PNIDs. Prácticamente en América, norte-sur, la norma principal es la ISA 5.1. La última edición vigente es la 2024. Nosotros vamos a trabajar con la anterior, que es la 2021. Sin embargo, eh, he podido ver que hay algunos instructores que trabajan con normas de la revisión del 94, del 82, ni siquiera con revisiones del 2009. Muchos dirán, no, pero la norma no se actualiza, o los cambios son mínimos, o al final, si todos mis documentos están con la anterior edición, no necesito actualizar. Cuando justamente el objetivo de una actualización en normativa nos ayuda incluso a representar nuevos elementos que gracias al desarrollo de tecnologías se van desarrollando. Esto incluso respecto a los instrumentos. La edición del 84 no consideraba, por ejemplo, señal de tipo Wi-Fi, que actualmente facilidades más actualizadas utilizan instrumentos con señales de tipo Wi-Fi. Ya el tema de programación, lo que sería la seguridad de redes o la ciberseguridad, eso ya es el problema de los instrumentistas. Sin embargo, para nosotros es importante entender que hay diferentes tipos de instrumentos, diferentes tipos de representaciones para cada uno de ellos. Y el objetivo de este curso es que ustedes puedan leer este idioma. Con seguridad, muchos de ustedes han trabajado o van a trabajar con empresas bolivianas, peruanas, argentinas, chinas, rusas, coreanas, italianas, alemanas, etcétera. Y prácticamente el lenguaje es el mismo. Yo no puedo decirle, es que yo trabajé en Bolivia y no sé leer un PNID chino, o no sé leer un PNID ruso, o no sé leer un PNID alemán. Seguramente el idioma va a ser una limitante. Sin embargo, esta representación es universal. Es aprender a leer un lenguaje. El objetivo del curso en su primer módulo es que ustedes puedan entender este plano que tenemos acá, entender cada uno de los elementos que tenemos, saber qué representa, por ejemplo, vámonos acá. ¿Qué representa? ¿Qué es este elemento HS? ¿Qué es este elemento PI, PRB? Obviamente, al ser esto hasta casi instintivo, porque el objetivo es que sea la representación similar esquemática, yo podría decir que PI debe ser presión, pressure, un indicador de presión o un manómetro. Veo esta forma, una válvula de seguridad. Ya, quiero entrar a este elemento, HS, pero veo start-stop, debe ser una botonera, ¿no? Tratando de adivinar. Sin embargo, el objetivo es que ustedes estén familiarizados con esta representación simbólica, saber dónde utilizar y en qué forma utilizarlo. Y en la siguiente etapa, el objetivo es que ustedes puedan llegar a elaborar un PNID con el software adecuado y poder extraer la información correspondiente. Porque nuevamente, el objetivo no es que nuestro ingreso de información sea solamente a un nivel gráfico. Porque si es así gráfico, no voy a poder extraer nada. El objetivo es que yo tenga, por ejemplo, acá, en los equipos, estoy incluyendo el tag, la etiqueta, ¿no? La designación del equipo, cuál es el servicio, cuál es la capacidad. Ahí tenemos hasta las revoluciones, la potencia, el voltaje, la frecuencia, y que después de esto yo pueda extraer toda esta información.
no solamente de los equipos, sino también de todas estas líneas, de los instrumentos, de las válvulas. Todos esos elementos para mí son importantes contabilizarlos. Porque si yo estoy haciendo la construcción de esta facilidad, que va a ser la siguiente etapa después del desarrollo de la ingeniería, yo ya tengo que tener contabilizado cuántas válvulas, cuántas líneas, cuántos equipos, de qué capacidades, de qué características, porque esta misma información se va a entregar al departamento de Procura y Procura va a enviar las solicitudes de cotización, de compra, etcétera, a los diferentes proveedores en el mundo. Obviamente, esta forma de trabajo, este desarrollo del proyecto, también tiene una metodología que en una primera introducción al curso vamos a ir desarrollando cuáles son los involucrados en esta clase de proyectos. La empresa contratista, la empresa de desarrollo de ingeniería, el departamento de procura, o la unidad de procura, la unidad de construcción, etcétera. Y también la normativa asociada. Yo les he mencionado para el desarrollo de los PNIDs. Sin embargo, obviamente, esto va más. El PNID es un documento más de una serie de documentos que tiene nuestro proyecto de cualquier facilidad industrial. Nuevamente, como pueden ver, este es el PNID de una facilidad de tratamiento de agua. No es una facilidad oil and gas. Entonces, esto yo puedo replicarlo a cualquier facilidad minera, por ejemplo, una textilera, una lavandería industrial. Todo esto se puede llegar a replicar. ¿Cuáles son los usos? Una vez que yo ya tengo una facilidad existente. Las facilidades existentes van a llegar a fallar. Válvulas, equipos, líneas, instrumentos. Cuando yo tengo un PNID actualizado con toda la información relacionada, hacer un cambio en una válvula, en un instrumento, no se vuelve un problema. Para un equipo de proyectos, para un equipo de mantenimiento, para un equipo de inspección. Yo aquí, por ejemplo, en estas dos secciones, tengo una sala de bombas y tengo lo que son los canales de las rejas de gruesos. Yo tengo aquí un tipo de agua con más sólidos. Acá ya se ha limpiado la cantidad de sólidos. Entonces, entre el canal y la sección de pretratamiento, yo tengo otro tipo de agua. Y entre la sección de pretratamiento y la otra sala de bombas, tengo otro tipo de agua. ¿Cómo yo lo puedo relacionar si tenemos ingenieros de integridad acá? Las condiciones de cada una de estas secciones en las tuberías son diferentes. Por lo tanto, la tasa de corrosión, el tipo de agua, los mecanismos de degradación asociados a cada una de estas secciones de tubería van a ser diferentes. Entonces, como ustedes pueden ver, un PNID me puede llegar a ayudar incluso a definir los lazos de corrosión. ¿Dónde es más importante? Esto seguramente en plantas petroquímicas, en plantas químicas, donde se tienen condiciones de operación mucho más severas en presión, temperatura, eh, servicios más corrosivos, ¿no? Entonces, todo eso, toda esa información que nosotros estamos nombrando en este momento, son más fáciles de poder tener al alcance con un PNID. Porque esta tubería, tiene asociado una lista de líneas, tiene asociado un piping class y obviamente tiene asociado acá un servicio. El servicio me refiero a qué producto está transportando. Y lo mismo a los equipos, ¿no? Lo mismo a los equipos. Yo tengo condiciones de operación, presión, temperatura. Entonces, cuando llegue a haber una falla directamente del equipo, bueno, revisando el mismo PNID, vamos a ver con qué equipos está relacionado, qué presión es lo que ha hecho que este equipo falle.
si se tiene una instrumentación adecuada, por ejemplo acá, yo tengo aquí un LIT, es Level Indicator Indicate Transmit, es un indicador transmisor de nivel. Es decir, yo puedo monitorear en tiempo real en qué nivel se encuentra este equipo. Yo tengo una señal de bus de campo, no nos interesa qué tipo de bus, que está mandando a la estación de trabajo. La estación de trabajo es la sala de control donde el operador puede monitorear el estado del proceso. Aquí yo tengo un Level Indicate Record. Se está grabando, entre comillas, ¿no? Se está adquiriendo este dato y se está registrando para en un futuro analizar cómo ha sido la operación. Esto en la estación de trabajo. Y en sala, igual forma, puedo ver el nivel para controlar. Seguramente abriendo una válvula, que aquí creo que tenemos la válvula de control, no es un flujómetro. eh, para abrir esta válvula, ¿no? Ver cómo está el nivel. Es una válvula solenoide. Entonces, toda esta información nosotros la vamos a ir teniendo y saber dónde la puedo revisar, ¿no? Si esta representación de este balón solamente es redondo, ¿dónde la veo? Si tiene, por ejemplo, esta doble línea, ¿dónde la veo? Si tiene, ¿dónde tenemos acá otra? No tengo oculto, todos son visuales en campo. Entonces, hasta esa forma de representar me va a decir a mí dónde puedo ver. Está en la sala está en la estación de trabajo, está en la sala de control, etcétera. Entonces, ahí radica esta información, tener todo el alcance del mismo proceso. Resumido, como ustedes han visto, el modelo 3D, para mí es más complicado ir a ver a campo toda esta instalación que revisar el PNID, porque el PNID, dentro de las reglas que vamos a aprender en la lectura y en la elaboración, tiene indicaciones que te dicen el PNID tiene que ser un plano limpio. Tengo que evitar ciertos cruces, por ejemplo. Yo tengo conexiones secundarias. Yo puedo directamente llegar a una línea acá, pero voy a ensuciar el plano. Lo voy a cargar con tanta información que la lectura va a ser mucho más difícil. Entonces, esas son unas de las reglas que vamos a ir aprendiendo en la lectura y en la elaboración de los PNIDs. Como pueden ver, el PNID como tal, este documento, muchos lo ven como un documento solamente de la disciplina de procesos. Pero cuando ya lo tenemos existente, es un documento que nos ayuda hasta en la capacitación de los operadores, nos ayuda en el mantenimiento, nos ayuda en la inspección. Por lo tanto, prácticamente en toda la vida útil que va a tener esta facilidad y cualquier otra. ¿Dudas, consultas, señores, respecto a lo que estamos viendo? Yo sé que debemos tener acá ingenieros de diferentes disciplinas. No creo que todos sean eléctricos o electrónicos. Debemos tener mecánicos, químicos, seguramente industriales, petroleros. El ingeniero Harold Torres es eléctrico, por ejemplo. Entonces, por favor, iniciemos la sesión de dudas y consultas. Pueden abrir su micrófono, no hay ningún problema. Adelante, Gabriel, adelante, John. Buenas noches, ingeniero. Eh, Usted está hablando que para esto se necesita, o sea, balance de materia y energía. O sea, mi pregunta es, para elaborar un PNID, ¿cuáles son los conocimientos previos o qué profesionales deberían formar el equipo para que desarrollen un PNID exitoso, ¿no? Ok, Gabriel. Como les mencionaba, en muchas facilidades, el ingeniero principal va a ser un ingeniero civil.
En una planta de tratamiento de aguas, el principal es un ingeniero civil. En una facilidad de cerveza, ¿no? Pues tenemos a BeinBev, por ejemplo, bebidas. Seguramente el ingeniero principal va a ser un ingeniero de bebidas, perdón, de alimentos, ¿no? Un ingeniero de alimentos. Si hablamos de una facilidad terminal, ¿no? Donde tenemos almacenamiento, recepción y despacho de combustibles líquidos o gaseosos, seguramente va a ser un ingeniero químico o petrolero. Entonces, el rol del ingeniero de procesos no está sujeto o casado como tal con una carrera. Yo conozco ingenieros de procesos que son mecánicos. Entonces, no necesariamente la responsabilidad, el conocimiento para la elaboración del PNID está casado con una carrera. Prácticamente este, este rol del ingeniero de procesos está más asociado con el tipo de facilidad que se tiene. Yo soy ingeniero mecánico. Yo sé elaborar el PNID, hago revisiones, hago auditorías, no solamente de PNIDs de proceso, PNIDs de seguridad, PNIDs de sistemas contra incendio, siendo ingeniero mecánico. Entonces, la carrera no te va a limitar a elaborar un PNID. Los conocimientos prácticamente es que tú sepas cómo funciona el proceso. Eso es lo que te interesa. Si tú sabes cómo funciona el proceso, vas a poder elaborar un PNID. ¿Otra consulta? Ingeniero, ¿y cuál es la normativa? Porque yo pensé que solo había aquí que se usaba principalmente API, ASME, ¿no? Esas, pero usted dijo que tenía otras certificaciones, que no es API ni ASME. ¿Cuál es la normativa que se usa para los PNID, para diseñar la tubería, pues, ¿no? John, tengo curiosidad, ¿de qué carrera eres y en dónde estás trabajando actualmente? Ah, soy ingeniero industrial ¿Ya? ¿Y actualmente y dónde trabajas? no, trabajo en una empresa que diseña plantas procesadores para la mina. Es Para metal la mina. mecánica. Ah, Sí, interesante. Ok, a ver. Cuando nosotros nos referimos a los PNIDs, ¿ya? A la elaboración de los PNIDs propiamente, tenemos reglas para la representación. Estas reglas de representación tienen en América como tal, Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica principalmente, tienen dos normativas, que es la ISA 5.1 2024, la última edición vigente, ISA, donde nos da las reglas de representación, y la PIC 001, la 2023 es la última edición. Esa está más relacionada ya no con la representación, sino con la codificación y la gestión de la documentación del PNID. ¿Ok? Las reglas API, ASME, HI, AWA, NFPA, etcétera, están más enfocadas prácticamente ya en la siguiente etapa. Cuando yo ya tenga un PNID definido, capacidades definidas, etcétera, con esa información yo voy a entrar un tanque de almacenamiento de hormigón armado, por ejemplo, ¿no? Es la agua de 103, si no estoy equivocado. O un tanque de acero de agua de 100. Un tanque de almacenamiento de hidrocarburos, API 650. Un recipiente a presión, hazme 8, división uno o 2 o 3, dependiendo de las condiciones de operación. ¿Qué más tengo acá? Calderas, hazme sección uno, sección 4. Tuberías, hazme B31.1, punto 3, punto 4, punto 8, punto 9, punto 12, la que tú quieras, pero ya es para un diseño mecánico, ¿ok? Entonces, estas son diferentes etapas en las cuales estamos trabajando. Cuando hablamos del PNID, nos estamos centrando en el proceso. Espero haya aclarado tu consulta, John.
Sí, o sea, en el proceso hay la norma ISA y el PIC 001 2003. Y los otros ya es para el proceso de construcción, como los AP y ASME, ¿no? Claro, exactamente. Ok, ingeniero, está claro. Obviamente, en el desarrollo del curso se les va a compartir la información, la normativa, obviamente, para que ustedes puedan revisarla y estudiar igual por su cuenta, ¿no? Saulo, el software que se va a utilizar es el CADWorks 2015. Se les va a proporcionar también el software. Una consulta en respecto a la simbología, nos va a facilitar también el tipo de simbología que se está aplicando aquí. ¿Y Claro, me puede explicar esa simbología que tiene dos rayas al centro? ¿Qué, qué es lo que indica? ok. A ver, obviamente, José Luis, se les va a compartir la documentación, es decir, la normativa. ¿Ya? Porque en la normativa pues, está cómo se debe representar. Ahí no hay dónde perdernos. Vamos a realizar ejercicios de lo que se llama en el PNID el diagrama de simbología y leyendas, donde está todo el resumen, prácticamente es el diccionario para entender el PNID. Y obviamente esto es para cada proyecto. Por ejemplo, Repsol tiene una simbología diferente, Total tiene otra, Petrobras tiene otra, PDVSA, Pemex tienen diferentes. Nos centraremos a la minera, por ejemplo, igual son diferentes, ¿no? Pero eso se puede leer. Y respecto, ¿cuál era tu consulta? Esta, ¿no? Esta con doble línea. Esto significa que es un gabinete secundario, accesible al operador. Y dame un momento, vamos a dejar de compartir para mostrarles ese gabinete secundario. Ahí se puede ver, ¿no? Este es un pequeño gabinete secundario. Puede ser, obviamente, más grande. Yo tengo en el taller un gabinete prácticamente con los mismos botones, pero con unos pilotos que nos indiquen que igual está en marcha o parada o en falla para el compresor. Sigue siendo un gabinete secundario. Eso significa esa representación. Ok, gracias. A ver, ¿qué consulta más tenemos? Son dos etapas, estimado Saúl. La primera de lectura, porque primero tenemos que aprender a leer y después vamos a aprender a escribir. Y ahí vamos a elaborar. Ingeniero, una consulta. Adelante, John. En el PNID, ¿qué es lo que nos muestra este? Nos muestra el proceso y también los actuadores, sensores, los microcontroladores que puede tener eh, este sistema, ¿no? En realidad, lo que yo entiendo es que el PNID nos muestra un proceso y ahí están. ¿Y qué nos muestra ahí? O sea, nos muestra todos los sensores, actuadores, los microcontroladores, todo eso, o qué es lo que exactamente qué información nos da el PNID. A ver, John, para responderte quiero saber a qué te refieres con microcontroladores. O sea, los microcontroladores son los PLCs. Ay, el PLC no es un microcontrolador, son diferentes cosas, ya en primer lugar. Pero, complementando a tu duda, el PNID, como su nombre dice, diagrama de tuberías e instrumentación, nos va a mostrar todas las tuberías, toda la instrumentación y los equipos que se interconectan. Dentro de la instrumentación, nosotros tenemos instrumentos de tipo de control, tenemos transmisores, tenemos indicadores, tenemos los menos, para mí ya no se utilizan los que son los grabadores, estos, los record, ¿ya? Tenemos todo ese tipo y los que serían los sensores, que son los gauge.
todos esos instrumentos se muestran en el PNID. Porque si no, si algo no está acá, yo no voy a poder ni siquiera controlar el proceso. Las válvulas, acá podemos ver. Esta es una válvula de bola. Esta es una válvula solenoide. Entonces, cualquier válvula de control, ya sea de actuador, ya sea de diafragma, ya sea tipo pinch, de bola, de globo, etcétera, se va a representar. Ahora, cuando tú me dices PLC, prácticamente en la edición del 94 te hablaba de PLCs, pero actualmente ya no. Ahora lo que tú tienes es el BPCS, el Basic Process Control System. Entonces, ese término PLC ya no se maneja. En el PNID como tal, ya no lo ves. Pero, ¿qué es lo que tú tienes a favor? Por ejemplo, acá. Este es un instrumento de nivel que yo puedo ver en campo. Acá por el tipo de señal, que ese tipo de señal es un bus de campo, ya es una señal de comunicación industrial que está mostrando esta misma variable en la estación de trabajo, en software, en computadora si quieres. Y acá me está mostrando esto en sala de control o en el tablero principal si quieres. Visto de otra forma, cuando tú ves este hexagonal, bien, obviamente dependiendo de tu facilidad, puede ser la computadora, ¿no? La estación de trabajo del operador, o puede ser el HMI, pero el HMI no está en sala, el HMI está en campo, entonces debería ser de doble línea. Es doble línea, entonces yo puedo asumir que eso es un HMI, ¿ok? Entonces, el PNID ya no te habla de PLC, sino te habla tú esa señal, ¿dónde la puedes ver? Prácticamente al PNID como tal, no le interesa si es PLC, si es SCADA, no le interesa, porque eso ya es otro trabajo del programador, ¿no? Del ingeniero de instrumentación y control. Al contrario, ¿qué es lo que le interesa al PNID? Saber si es un instrumento como estos de control de proceso o si es un instrumento del sistema instrumentado de seguridad. Como seguramente estás familiarizado, John, hay diferentes tipos de controladores. Uno que está enfocado en el proceso, con rangos de control dentro del proceso, dentro de la ventana operativa del proceso, y otros instrumentos que solamente van a ser activados cuando el proceso está fuera de control. Y esos son los instrumentos o el sistema SIS, Safety Instrumented System, el sistema instrumentado de seguridad. Y eso solamente se tiene que activar cuando el proceso ha salido de control. Entonces el PNID incluso es más claro. Te dice cuál es para el control de proceso y cuál es para la seguridad del proceso. ¿Alguna otra duda, señores? Adelante, Profesor, Oscar. buenas noches. Una pregunta, ¿qué tipo de facilidades me refiero cuando hablo de facilidades en el PNID? Veremos, oil and gas, recobro, Vamos a ver oil and gas. Vamos a ver tratamiento de aguas. de oil and gas, refinación, transporte. Facilidades terminales y algo más de refinación. Ok, dentro de los PNIDs está el alcance de ver la lógica del control o solamente veremos instrumentación. Mm, es que, a ver, cuando nos vamos a la lógica de control como tal, ya es un poco más hacia el lado de instrumentación y control. Pero ¿qué sí es lo que vamos a ver?
y tenemos que saber entender son los lazos de control. Es decir, qué instrumento va a depender de qué instrumento, qué válvula depende de qué instrumento. Eso sí tenemos que aprender a leer, esos son los lazos de control. Y obviamente el tipo de señal de comunicación, ¿no? Si es bus de campo, si es eléctrica, si es, ¿cómo se llama esta? La famosa HART, si es neumática, si es hidráulica, etcétera. Obviamente todo esto asociado netamente a la lectura. Profesor, ¿estaremos alineados con la última norma de la ISA? Creo que 5104. Usted me corregirá cuál es la última. No, es la S5, perdón, es la ISA 5.1 2024, pero no la consigo aún. Así que vamos a estar con la penúltima, que es la 2021. Perdón, 2022. Pero mencionarás algunos casos como para tener en cuenta qué está en la una y qué no está en la otra, pues para conocimiento. Ah, claro, claro, el objetivo es entender el PNID con la norma, para que ustedes puedan manejar ya, obviamente ya con un estudio más extenso, ustedes puedan manejar mucho mejor la norma. Yo les voy a indicar qué aspectos, vamos a hacer un repaso más superficial de la norma. Y obviamente ustedes ya con un estudio más profundo, seguramente van a manejar mucho mejor la normativa social. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, señores? Ronald. Y la, y la otra Diferente. norma que dijo que el PIC 001 2003 creo. Perdón, John, no te copié. O sea, dijo que había dos normas, ¿no? Uno era la ISA 5.1 2024 y el otro era el PIC, o sea, el Sí, la PIC PIP 00. PIC Esa también, 001. También la vamos sí, a sí. revisar. Porque no, Esa es no podemos ah, hablar de PNIDs si no conocemos las dos normas. ok, esa es la 2023, la 2003. Solamente tengo de esa la 2008. Pero la actualización no ha cambiado, así que no hay problema por eso. Ingeniero, si desea, con gusto le puedo pasar el 2024 ISA. Oh, John, me vas a hacer muy feliz. Voy a pasar mi WhatsApp por Ingeniero, el sería cuestión de... grupo, así que los que quieran escribirme y compartir información, estamos para eso. Otra consulta, señores. Inge, en su experiencia en el carbonato de litio, ¿la ingeniería se ha hecho en Bolivia o era una ingeniería que ha llegado de otro país? La ingeniería se desarrolló por QTech, una empresa alemana, y fue completada por la empresa Semec Engineering en China. Sí, Nosotros no hemos desarrollado nada, hemos arreglado ciertas cosas, pero armé mi equipo de ingeniería, ¿no? Pero no, fue desarrollada netamente por QTech. porque generalmente casi en los proyectos llega la ingeniería ya hecha, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es que muchos, yo personalmente, Ronald, te digo, muchos profesionales, no sé por qué, en Bolivia, no le dan tanto valor a la ingeniería boliviana. Yo he trabajado con argentinos, peruanos, ecuatorianos, italianos, alemanes, chinos, japoneses. Y te puedo decir con certeza, y españoles también, con certeza, que la preparación de nuestros ingenieros y la capacidad no es para nada menos. Y yo conozco muchos profesionales, por ejemplo, mi jefe de ingeniería, el ingeniero Irving, tiene más capacidad que muchos ingenieros alemanes. O sea, no tiene nada que ver el que sea desarrollado por una empresa extranjera. ¿En qué nos ganan los extranjeros? Obviamente, sus empresas tienen ingresos mucho más grandes, por lo tanto, el acceso a software especializado con licencia no es ningún problema. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos que estar comprando licencias cortas o el famoso
crack, ¿no? Entonces, creo que para mí personalmente esa es la más grande limitación que tenemos, porque después, respecto a la capacidad de los ingenieros de las diferentes disciplinas, nosotros tenemos muy buenos ingenieros. Obviamente entre los buenos seguramente hay malos, pero desconfiar de la capacidad de los ingenieros de Bolivia, para nada. Muchas gracias, Inge. ¿Alguna otra consulta, señores? Sí, profesor, una pregunta. ¿El material con el que se revisarán, estudiarán los PNIDs de referencia, proviene de ingenierías de detalle, básicas, conceptuales, facilidades existentes? Mm, Son de detalle de facilidades existentes. Conceptual no es muy desarrollado el PNID por el mismo, si quieres, alcance de la ingeniería conceptual, lo mismo en una básica, básica extendida, ¿no? ¿Tú eres argentino, Oscar? Sí, Bueno, en Argentina los de CEPSI, los CAI CEPSI, tienen bien definido, ¿no? Lo que es ingeniería básica, o perdón, conceptual, básica, básica extendida y de detalle. Entonces, para una capacitación de este tipo necesariamente tienen que ser PNIDs de una facilidad o de una ingeniería de detalle y no así de una básica o básica extendida. Para que obviamente también el enfoque sea más práctico y sobre algo que sí se ha realizado, ¿no? sí, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra consulta, señores? Bueno, adelante, Para, hermano. para el desarrollo de esos países, obviamente que usted dijo que va a ser con CADWORD, pero aparte de eso, digamos, hay otra herramienta, hay otros programas que quizás nos puede comentar, por favor. Claro, a ver, dentro del software propio del PNID se tiene, yo prefiero trabajar con CloudWorks, es más amigable para ingresar información nueva, pero tienes el AutoCAD Plant, ¿no? El AutoCAD Plant tiene una suite completa que te integra piping, equipment, estructuras y obviamente PNID. Tienes el E3D, AVEVA, igual tienes un módulo de PNID, tienes el Smart Plant, también tienes un módulo de PNID. El AutoPipe de Bentley Systems tiene su módulo de PNID. Aquí no se maneja vicio, por si acaso, señor, si alguno ha hecho con vicio, desde el fondo de mi corazón les deseo que hayan fracasado en su trabajo. La herramienta adecuada para el trabajo correcto siempre, por favor. Otra consulta, quizás se puede ver una vez terminando, hace isométricos de instrumentación. Es que ahí quiero que aclaremos esto. Acá. Sí, está bien. El PNID es la parte del proceso, ¿ok? Es esta sección. Con el PNID nos ponemos a desarrollar el resto de la información, ¿ya? El piping, los isométricos, etcétera, no tienen nada relacionado con el trabajo. Son disciplinas diferentes. El PNID es por procesos. Piping es netamente por el ingeniero de tuberías. Nosotros no vamos a verlo para nada. Bueno, porque justamente no es parte del alcance del curso, no es porque no quiera. Igual lo he hecho, ¿no? Pero nuestro objetivo principal es el PNID. Gracias. ¿Alguna otra duda, consulta, señores? Marco, Jesús, Mauricio, José Manuel, José Luis, Germán, Gabriel, Yasmín. Profesor, para entender la metodología que se utilizará, ¿se estudiarán las variables, la instrumentación asociada a esas variables, los lazos de control existentes para el control de esas variables en el proceso? ¿Hay algo que me falte o que pueda complementarlo? Mm, Bueno, para acá, a ver, si nos centramos en la primera, en el primer módulo, por decirlo así, en la lectura,
Nos vamos directamente a centrar en lo existente. En lo existente, cuál es el tipo de señal, obviamente, el tipo de instrumento y la variable que se está controlando. En la elaboración, bajo el mismo esquema, porque justamente, eh, obviamente, esta parte que tú estás mencionando, el ingeniero de procesos lo puede realizar de forma muy básica, pero quien va a definir a nivel, si quieres, ya para aprobación, para construcción, es necesariamente el ingeniero de instrumentación. Él me va a decir incluso, porque sabemos que hay diferentes tipos de flujómetros, ¿no? Por ejemplo, yéndonos a ese caso. Y él me dirá, para este proceso es necesariamente este tipo de flujómetro. Si estoy con vapores, por ejemplo, necesito sí o sí tipo Vortex. Tengo otros tipos, sí, me funcionan también, pero la mejor lectura la voy a tener con un tipo Vortex. Si estoy con aceites, tal vez uno de horquilla, perdón, ¿cuál horquilla? Un másico va a ser mucho mejor. Entonces, ya esa información más detallada, sí o sí la tiene que revisar el ingeniero de instrumentación. Y obviamente dentro del proceso de revisión que se tiene, que es multidisciplinario, se complementa revisiones, auditorías, matrices de revisión hasta llegar a un PNID final. Espero haber aclarado tu duda, Carlos, creo que era. Bueno, señores, si no tenemos más dudas o más consultas, vamos a concluir el webinar. Espero que los haya animado a participar de esta capacitación. A los que no, espero darles por lo menos el empujón para que inicien su estudio por su parte. Esperemos verlos en el desarrollo del curso. Que tengan muy buena noche, señores, y muy buen descanso. Hasta luego. Gracias.